Hola chicos, buenas noches. En la clase de hoy estaremos abordando una temática muy interesante que es el muestreo. En algunas secciones pasadas estuve comentándoles mucho acerca de esto, pero ya para finalizar el curso sí estaré profundizando mucho más en lo que es el muestreo en estadística y cómo pueden utilizarlo cuando están realizando el desarrollo de una investigación. Esto ya se los había comentado una vez en clase como concepto de lo que es una población y de lo que es una muestra. Población se entiende como aquel conjunto de individuos o de elementos que por lo general tienen un interés para eh, abordar un problema determinado. Esto puede ser observados mediante una característica o atributo. Les decía que una población, cuando hablamos de este concepto, no estamos hablando como tal de la totalidad de la gente o de las personas. Son poblaciones específicas de estudio, como por ejemplo estudiantes de determinada población, determinado colegio, universidad, personas que fuman en una región, usuarios que reciben un puesto público, etc. Y la muestra se entiende como un subconjunto representativo de una población. Representativo en el sentido que da a conocer las características deseadas de la población. Aquí tenemos un esquema donde la lupita viene siendo la muestra y lo demás viene siendo la población. Representativa, pues porque si yo quiero estudiar las personas fumadoras de una región, la muestra deben haber personas fumadoras, tipo así. Como otras definiciones básicas tenemos el muestreo, que es lo que estaremos ahondando. Es el procedimiento que se emplea para obtener una o más muestras de una población. Por ejemplo, aquí esta muestra, ¿cómo la seleccionamos? Mediante una técnica de muestreo, que más adelante estaremos viendo. Aparte tenemos el marco muestral, que dice que antes de seleccionar una muestra, la población debe ser dividida en partes que se denominan unidades de muestreo. Tenemos una población X y la dividimos en unidades de muestreo Y, Z, W, cuantas sean necesarias. Estas pueden ser de objetos, personas, barrios, manzanas, cajas de artículos, whatever. Dichas unidades deben cubrir la totalidad de la población, es decir, que si yo tengo 1000 personas en una población y quiero hacer unidades de muestreo, digamos que quiero hacer 4, puedo definir 4 unidades de muestreo de 250, tipo así. Entonces, cuando hacemos esto para elegir la muestra, siempre debo hacer antes unidades de muestreo y eso se viene llamando marco muestral, la construcción de dichas unidades de muestreo. Aquí tenemos un ejemplo que dice, el médico que está interesado en realizar un estudio sobre el efecto de una nueva medicina para la cura del SIDA. El marco muestral estará constituido por una lista que contenga todas aquellas personas, muchas personas que utilizan la medicina y esas se van a llamar unidades de muestrales. La población estará constituida por las muestras de sangre que se tomen a cada persona, unidades experimentales. Aquí algo que ya en secciones pasadas hemos trabajado mucho, pero que vamos a formalizar, algo que se llama parámetro. Es una medida usada para describir una característica de una población. Ojo, de una población. Estas se obtienen de la distribución de la probabilidad de la población. Ejemplos puntuales son mu y sigma. ¿Por qué son parámetros? Porque ellos se miden de la población. Mu es la media de la población y sigma es la desviación estándar de la población. Eso se llaman parámetros. Y un estadístico es una medida que se usa para describir alguna característica pero de una muestra. Aquí tenemos a X barra, que es la media pero de la muestra, y también tenemos a S, que es la desviación estándar pero de la muestra. Entonces, un estadístico lo estima, un parámetro lo podemos estimar, a través de un estadístico. Lo que yo siempre les digo, podemos estimar la media poblacional a través de la muestral y podemos estimar la desviación estándar poblacional a través de la muestral. Aquí tenemos otras definiciones básicas que son el error. El error muestral, al seleccionar una muestra, es la diferencia entre un estadístico de la muestra y el parámetro. Es decir, es hacer la diferencia que existe entre, digamos, la
media que obtuvo en la muestra con la media que realmente ahonda la población o asimismo con la desviación estándar. Mientras más pequeño es el error muestral, mayor es la precisión de la estimación. Por ejemplo, que la media de la población sea 1000,5 y la media en la muestra me da un valor muy cercano, 1000,1, 1000,2. Entre más pequeño sea el error, la diferencia, habrá mayor precisión en la estimación. También tenemos el error no muestral. Este error muestral es la diferencia entre el parámetro y el estadístico. El error no muestral es otro tipo de error que suele cometerse al realizar un análisis estadístico. Esto muy interesante, miren. Una estimación inexacta de los parámetros, porque eso es lo que buscamos estimar, puede darse por muchas razones. Por ejemplo, que no hayamos utilizado una muestra representativa, que sean 1000 personas y la muestra que yo tome sea de 20. Una muestra muy ínfima, muy insignificante para el total de población que yo tengo. Los errores no muestrales pueden surgir de muchas causas. Pueden ser también preguntas mal redactadas, encuestadores inexpertos, falta de respuesta a un cuestionario, errores de tabulación y cálculo, manipulación de los datos, respuestas inconsistentes. Pueden ocurrir en una encuesta completa a la población. Ojo aquí, diferencia entre la muestra y el muestreo. No es lo mismo decir en estadística muestra y muestreo. La diferencia principal radica en que la muestra es la que me determina la cantidad de observaciones con la que se va a trabajar. Y el muestreo es la técnica a través de la cual se escoge la muestra. Por ejemplo, que la muestra sea 50. 50 es la muestra que yo tomo de una población. La pregunta es, ¿cómo yo selecciono esa muestra? Muy bien, esa muestra yo la selecciono a través de algo que se llama el muestreo. ¿Cómo vamos a determinar el tamaño de una muestra? Por ejemplo, que yo tenga 1000 personas. ¿Cómo voy a saber yo de esas 1000 personas cuántas son las personas que voy a necesitar para mi muestra? Lo que les hablo siempre de que la muestra sea representativa. Entonces aquí tenemos, para calcular el tamaño de la muestra necesitamos saber varias cosas. Primero, el tamaño de la población. Dice, una población es una colección bien definida de objetos o individuos que tienen características similares. Ya eso bien lo sabíamos. Hablamos de dos tipos, población objetivo, que solo tiene diversas características y es también conocida como la población teórica. La población accesible es la población sobre la que los investigadores aplicarán sus conclusiones. Y asimismo tenemos también algo que es el margen de error o el intervalo de confianza, que ya en secciones pasadas los habíamos visto. Es un error en estadística que expresa la cantidad de error de muestro aleatorio en los resultados de una encuesta, tipo la medida del número de veces que de cada 100 se expresa que los resultados se encuentran en un rango específico. Lo que te hace más bien es determinar el grado de veracidad, bien sea de una media, por así decirlo, de un estadístico, un parámetro, una desviación estándar. El nivel de confianza, ya sabíamos que lo sacamos del intervalo de confianza. Son intervalos aleatorios que se usan para acotar un valor con una determinada probabilidad alta. Por ejemplo, un intervalo de confianza del 95 o del 90% o del 99%, que siempre lo hemos usado. La desviación estándar ya sabemos que es cuán disperso está un conjunto de datos con respecto a la media. Mientras mayor es la desviación estándar, mayor es la dispersión de la población. Para calcular el tamaño de la muestra, vamos a usar dos fórmulas muy interesantes en las que simplemente es aplicar los valores en Excel y ya eso te da el tamaño de la muestra, que se representa con n. Esa n minúscula significa el tamaño que vamos a seleccionar de la muestra. Aquí esta fórmula se va a utilizar cuando la población no se conoce. Perdón, cuando la población se conoce, aquí dice. Si yo conozco la población tipo que sean 2000 personas y yo quiero determinar de esas 2000 personas en mi investigación cuál puede ser un buen tamaño de muestra, yo necesito aplicar esta fórmula, donde n mayúscula viene siendo el tamaño de la población, z al cuadrado viene siendo el nivel de confianza, que ya saben que puede ser del 95, del 90, del 99, bien sea bajo el criterio de la investigación. P viene siendo la probabilidad de éxito o proporción esperada y Q la probabilidad de fracaso.
Por ejemplo, la probabilidad de que al seleccionar la muestra sea realmente veraz del 60%, es lo que se espera. Entonces, si la probabilidad que se espera es del 60%, para obtener dicha muestra, la probabilidad de fracaso se va a llamar Q. Y si la probabilidad de éxito es del 60, la del fracaso siempre es lo contrario para llegar al 100%. En este caso, tipo podría ser 40, porque 60 más 40 da 100. D viene siendo el error que se da, que puede ocurrir en la dicha obtención del tamaño de la muestra. N-1 ya sabemos que es, tamaño de la población es N, le restamos 1. Z también ya sabemos que es el nivel de confianza. P y Q son la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso. Eso cuando se conoce el tamaño de la muestra, de la población, para calcular la muestra, pues. Y cuando aquí lo tenemos. Esto es cuando se conoce el tamaño de la población. Aquí repetí la diapositiva 2 veces, permítanme, les elimino. Y acá tenemos cuando se desconoce el tamaño de la población. Cuando se desconoce el tamaño de la población, se va a utilizar una fórmula como esta. Simplemente vamos a tener el nivel de confianza, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso y el error. No vamos a tener a n, o sea que n, por decirlo así, se omite de la fórmula. Entonces sería z cuadrado por p, que es la probabilidad de éxito, por q, que es la probabilidad de fracaso, sobre el error al cuadrado. Aquí, para ya no tener que buscar el nivel de confianza que corresponde a la tabla z, ya les pongo el valor crítico. Por ejemplo, cuando sea el 95%, z siempre va a valer 1,96. Cuando el nivel de confianza sea el 99, z siempre vale 2,58. Y así les aparece para cada nivel de confianza. Ojo chicos, aquí siempre va a ser z. Nunca vamos a usar testudent, sino z, porque como queremos calcular el tamaño de una muestra, acuérdense que nosotros siempre decíamos que z se usaba cuando los datos eran mayor a 30. Aquí siempre la población de estudio va a ser mayor a 30. ¿Por qué? Porque queremos calcular una muestra. No va a darte que de 30 estudiantes busques una muestra. Por lo general, cuando la muestra es pequeña y corresponde a testudent y quieres de esa muestra pequeña calcular una muestra, no tiene sentido. Por ejemplo, que tu población sea los estudiantes de un curso, 30 estudiantes, y de eso quieres sacar una muestra. Una muestra muy pequeña, mejor tomar a los 30 estudiantes. Aquí lo que les mencionaba del muestreo, que vamos a ir brevemente a ahondarlo, simplemente para que vean cómo se calcula ese tamaño de la muestra, esos 50, cómo se elegirían. Por ejemplo, si la población es 1000 y el muestreo es 50, la muestra es 50, esos 50, ¿cómo los elegimos? Por medio de un muestreo. Repito, tienes 1000 estudiantes y de esos 1000 estudiantes aplicaste el tamaño de la muestra y te dio 200, por así decirlo. Esos 200, ¿cómo los eliges? ¿Bajo qué criterio? Utilizando un muestreo. Una técnica de muestreo, que son varias las que existen. Existe el muestreo probabilístico, se basa en el principio de equiprobabilidad. ¿Qué significa ese criterio o ese principio? Que todos los individuos de la muestra tienen las mismas probabilidades de ser elegidos. Lo anterior nos asegura que la muestra extraída contará con representatividad. Existen diferentes tipos de muestreo: el muestreo aleatorio simple con reemplazo, sin reemplazo, muestreo estratificado, muestreo sistemático y el muestreo por conglomerados. Y también tenemos el muestreo no probabilístico, que nos sirve para hacer generalizaciones para estudios exploratorios. Simplemente este tipo de muestreo no probabilístico, por lo general, es cualitativo. O sea, trabaja con variables cualitativas. Y el muestreo probabilístico trabaja con variables cuantitativas. Yo creo que en una de las últimas clases, antes de que pasara lo del coronavirus y todo esto, yo les expliqué algo de los tipos de muestreo, me acuerdo. Que en el aleatorio se hacía al azar, que el estratificado se hacía por estratos, por así decirlo, por grupos, dependiendo de lo que yo quisiera estudiar, que el sistemático era el que se hacía en orden, que por ejemplo
Ustedes son 27 estudiantes y están organizados en orden alfabético y les piden evaluar al profesor Iván Padilla y como están organizados en orden alfabético, nada más le digan, bueno, los 15 primeros, nada más se van a elegir y esos son los que van a evaluar a Iván Padilla. Ese tipo de muestreo es sistemático. Ok. Entonces, eso es para los para los probabilísticos. Para el no probabilístico, se aplica bajo el criterio del investigador por juicio de opinión, por decirlo así, se hace por conveniencia. Por ejemplo, que yo quiera estudiar los estudiantes con capacidades excepcionales que hay en Barranquilla. Eso se hace por conveniencia, me toca ir a un colegio que realmente cuente con esos estudiantes, tipo a Humboldt, por así decirlo. Entonces, no ahondaré mucho en los tipos de muestreo, el sistemático, el aleatorio simple, pues porque más que todo en la clase de hoy, de esta noche, quiero es explicarles lo del tamaño de la muestra. Ya por cuestiones de tiempo, cómo sacar el muestreo, ustedes me responderán algo en el foro. Muchas gracias, muchachos, y ahora en el próximo video estaré explicando dos ejercicios. Uno, donde calculen el tamaño de la muestra cuando se conoce la población y el tamaño de la muestra cuando se desconoce. Muchas gracias.